Ok, bien. Reiniciamos entonces la segunda parte de la clase de este lunes 30, empezando, les decía, pues la nueva unidad, ya, la nueva unidad. Ya están viendo eso, entonces vamos a presentar en PowerPoint, en modo presentación, lo duplicamos y ya está. Ok, confirmado, se ve, ¿no? Creo que se ve, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Ven la presentación? ¿Sí? Sí. Ok, a ver, miren, este tema les decía que es relativamente sencillo, más fácil que balance. ¿Por qué? Porque el estado líquido y el estado sólido es más teoría, por eso un poco lo van a exponer ustedes, no hay muchos ejercicios para hacer ahí. Donde hay bastante práctica y teoría, por supuesto, también en el estado gaseoso. Lo bueno que el estado gaseoso es un tema que, a excepción de los chicos que son de mecatrónica, los de biotecnología industrial lo han visto en química general, ¿no? Pero han visto el tema de gases, ¿no? Gases ideales. Y bueno, es un tema que también, lo bueno que los de mecatrónica lo ven en física 2. ¿No? Lo ven en física 2 también ese tema de gases ideales, lo ven igual que termodinámica. Entonces es un tema relativamente, por eso decía yo, más fácil que el de balance. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Bueno, les decía yo que estados de la materia. Cuando vemos estados de la materia vamos a ver líquido, sólido y gas. Y vamos a empezar viendo el estado gaseoso. ¿Listo? Nosotros recuerdan que habíamos planteado, cuando empezamos a la introducción de físico-química o de química física, de que nos centramos en tres estados principales de la materia, que no son los únicos. Recuerdan que hay estados intermedios y también hablamos a la derecha de los gases, hablamos del estado de plasma o a la izquierda del estado de hielo cuántico, pero a nivel industrial, a nivel de laboratorio, normalmente nos movemos con sólidos, líquidos y gases, las características principales, los tres estados, ¿ya? Entonces, que obviamente están asociados también al agua, que es la sustancia más abundante y con la que más se trabaja. Claro, cuando analizamos estos tres estados, pues vemos estas características, ¿no? En cuanto a su forma, volumen, rigidez, fluidez y otras cosas que los pueden diferenciar entre cada uno de ellos. Por ejemplo, algo que caracteriza y que es común a un sólido y a un líquido es que tienen volumen constante, ¿no? Pero a diferencia con respecto a los gases, pues ya este es variable, ¿no ven? Entonces aquí decimos, a ver, un sólido tiene constante la forma y su volumen, y eso lo hace bien rígido, no fluyen. Cuando decimos que fluyen es que se trasladan a través de un conducto, de un tubo, de un canal, digamos, ¿no? Y obviamente los hace resistentes a cualquier deformación. Los líquidos y gases tienen en común que tienen forma variable. Por eso es que ellos también se los conoce con el nombre de fluido. Fluyen, no son rígidos. Pero la diferencia entre líquidos y gases es que los líquidos, su volumen es constante. La forma es variable, adoptan la del recipiente que los contiene, ¿no? Por ejemplo, acá el volumen del gas o la forma del gas es la del globo. ¿No? Si yo lo llenara este globo con agua, pues también tendría la forma del globo. Entonces la forma es variable. Pero el volumen es constante, ¿no? En ambos casos. Entonces la forma adoptan la del recipiente que los contiene. ¿Está bien? Una característica importante en los líquidos es que forman una superficie plana y eso da características de tensión superficial, que por ejemplo lo vamos a ver en los líquidos, ¿no? Lo que sí que es exclusivo de los gases que se pueden comprimir, ¿no? Disminuir volumen, aumentar presión, o se pueden expandir, aumentar su volumen bajando la presión, ¿ya? Entonces son características generales que tenemos entre los tres estados. ¿Cómo nos movemos nosotros? ¿Cómo lo podemos cambiar de un estado a otro? Pues modificando dos variables principales, ¿no? Imaginemos a ver que yo estoy aquí en el medio, en el estado líquido, ¿no? Aquí en este caso estamos en los tres estados, les decía, ¿no?
el estado líquido, el estado gaseoso y el estado sólido, con las características que ya habíamos mencionado. Fíjense que a nivel molecular, digamos, los gases tienen un mayor grado de desorden. Ese desorden en el líquido disminuye y en cambio en los sólidos están totalmente ordenados las partículas. Claro, eso se debe al movimiento, ¿no? Aquí prácticamente no se mueven, están fijas. Aquí en los líquidos el movimiento ya es importante, pero mucho más considerable en los gases, ya mucho más considerable en los gases. Entonces, eso hace también, tiene que ver con la atracción, ¿no? Con la fuerza, aquí la fuerza de atracción es la fuerza de cohesión. Cuando hablamos de fuerza entre las partículas en las moléculas, hablamos de dos tipos de fuerza. Una es la fuerza de cohesión y la otra es la fuerza de adhesión. Cuando yo hablo de una fuerza de cohesión, hablo de la fuerza entre partículas de la misma sustancia, cohesión. Y adhesión, acuérdense de un aditivo, o perdón, de un adhesivo. La fuerza de adhesión es la fuerza que hay de atracción entre moléculas diferentes, de diferente naturaleza. Entonces, en el caso de los estados, la fuerza de cohesión en los sólidos es alta, en los líquidos no tanto. En los gases no hay, es nula prácticamente la fuerza de cohesión. Entonces eso le da las características, ¿no? Ahora, ¿cómo nos movemos? Yo le decía, si estoy en el estado líquido, si yo quiero irme al estado sólido, decimos enfriamos, calentamos, ¿no? Pero en realidad hay dos variables que modificamos para cambiarnos de un lado al otro. ¿Cuáles son esas dos variables? ¿Qué modificamos? ¿Qué variables cambiamos de un lado al otro para movernos? La temperatura. Temperatura es una, ya la temperatura. Entonces la temperatura, ¿a qué extremo sería mayor temperatura? Por ejemplo, estoy en el medio, estoy aquí y quiero, al aumentar la temperatura, ¿a dónde nos vamos? ¿Hacia dónde nos vamos? ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. Entonces, esa es la línea de la temperatura. A mayor temperatura me voy del sólido, líquido y gas. Y la otra variable, son dos variables. ¿Cuál es la otra variable que me permite cambiar de un estado a otro? ¿De agregación? La segunda variable. O sea, yo estoy en el estado líquido y yo puedo convertir este líquido en sólido y puedo convertirlo en gas sin modificar temperatura. ¿Qué tendría que cambiar? ¿Cuál sería la otra variable que modifico para moverme de sólido a líquido, a gas, etcétera? Una es temperatura. Ya, ok. Lo puedo hacer sin la temperatura también. Por presión. ¿Por la? Presión. Presión, muy bien, por la presión. Por la presión es la otra variable que modifico es la presión. ¿Ya? Por la presión. Entonces, si trabajo con la presión, estamos modificando esto de acá, ¿para dónde estaría la flecha de la presión? ¿Cuál sería la flecha de la presión? La otra variable es la presión. Si estoy en el centro y aumento la presión, ¿a dónde me voy? ¿Al sólido o al líquido? Ahí dice la flecha, ¿no? Ahí está la respuesta ahí en el gráfico. Si tengo un líquido y aumento presión, lo podría convertir en sólido o al revés. La baja presión me da un gas. Si yo estoy en el estado gaseoso, aquí estaría la presión baja. Presión. Aumento presión a un gas y lo vuelvo líquido. Si sigo aumentando la presión, lo vuelvo sólido. ¿Ya? Entonces son las dos variables que me permiten modificar, por si acaso, el estado de agregación de una sustancia. Presión y temperatura. ¿De qué va a depender de eso? Claro, depende de cada uno, depende de la naturaleza con la que estamos. ¿Ya? Depende de la naturaleza con la que estamos ahí. Deme un segundito, me estoy cambiando aquí. Ya, listo. Ok, ahora,
Decíamos, bueno, ya lo habíamos visto, el tema del cuarto estado, que es el estado de plasma, ese lo vamos a pasar. Ahora, ¿cómo modificamos, bueno, cómo explicamos este tema de la estructura, de la composición de la materia con la teoría cinética? La teoría cinética es un conjunto de postulados que me permite explicar la característica principalmente de los gases, pero también lo aplicamos a los líquidos y a los sólidos, ¿ya? Entonces, la teoría cinética representa precisamente una serie de postulados que está referido al comportamiento de las moléculas, tanto en los gases, en los líquidos como en los sólidos. Entonces, de ahí es lo que plantea, ¿no? Lo que les había mencionado al principio. Por ejemplo, esta teoría me dice que la distancia entre las partículas, entre la sustancia, entre los elementos o moléculas de un gas es elevada en comparación al aerosólido. Prácticamente en los sólidos es cero la distancia entre ellos, están juntos. En el líquido es intermedio. Y lo mismo pasa con la fuerza de atracción, lo que habíamos llamado la fuerza de cohesión. En los sólidos es altísima esa fuerza, es lo inverso, miren, con la distancia, mientras que en los gases no existe esa fuerza de cohesión o atracción, y un valor intermedio en los líquidos, ¿ya? Entonces, mire, a ver, ahí un ejemplo. Si pudiéramos establecer ahí un paisaje en el cual podríamos tener el caso del agua, los tres estados, sólido, líquido, gaseoso, ¿no? De estas tres figuras, ¿cuál correspondería a cuál? ¿Cuál sería el gas? ¿Cuál sería el sólido? A ver, el del medio, ¿cuál sería el del medio? O el gas, a ver, ¿cuál sería el estado gaseoso? Más fácil está el estado gaseoso, ¿no? ¿Cuál sería el estado gaseoso? ¿El del medio, el de la izquierda o de la derecha? De la derecha, ¿no? Claro, este sería el gas. Claro, cuando yo tengo el agua que se evapora, ¿no? El agua se evapora, ¿no? De un lago, por ejemplo, tengo el estado gaseoso, digamos, ¿no? De estos dos, ¿cuál creen que sería el estado sólido? ¿Cuál sería el estado líquido? El de la izquierda es sólido. El de la izquierda sería, ¿cuál sería? Líquido, sólido. Recuerden, la teoría cinética me dice que hay mayor atracción, mayor distancia, ¿no? En el sólido, entre molécula y molécula. Están más cerca luego en el líquido y menos en el sólido, más alejada. Entonces, donde están más alejadas, aquí está el gas, ¿no? Donde están más cerca o están unidas con puentes, entonces con puentes de hidrógeno se llama, ¿no? Fíjense que hay una fuerza de atracción entre cada una de las moléculas que tiene que ver, esta es la parte del oxígeno, se une con el hidrógeno, hace una especie de puente. Entonces aquí está en la parte sólida y acá esos puentes desaparecen, esas fuerzas son más leves y hay una atracción, pero ya no está tan directa como la otra. Y ahí tendríamos los tres estados, digamos, ¿no? Ok, ahora, los cambios de estado. Claro, si tenemos sólido, líquido y gaseoso, ¿recuerdan los cambios de estado? ¿Cómo se llama cuando paso del sólido a gas directamente? ¿Cómo se llama este cambio de estado? Cuando nos pasamos directo del sólido al gas. ¿Quién se acuerda qué se llama ese estado? Ese cambio de estado. Bueno, lo más sencillo. Sublimación. Exactamente. Ese cambio de estado es el de sublimación, ¿no? Un ejemplo de la sublimación. ¿Cuál creen? A ver, si podemos dar un ejemplo en el cual tenemos de sólido pasa directamente al estado gaseoso. Carburo de calcio. El carburo de calcio. El carburo de calcio. El carburo de calcio, lo que pasa es que ahí hay el problema del carburo de calcio es que se puede convertir en gas, pero es a través de una reacción química. O sea, el carburo de calcio en realidad después se convierte en gas acetileno, pero es a través de una reacción química. Se hace reaccionar con el agua. Entonces, como que no se ajusta mucho a este proceso.
Porque no se olviden que los cambios de estado son procesos físicos, no hay reacción química. Entonces, otro, no se ajustaría a ese caso. Otro ejemplo, a ver, seguro que lo... Hielo seco. El hielo seco, muy bien. El hielo seco, es el mejor ejemplo, el hielo seco, que se utiliza inclusive, a ver, a nivel industrial, ¿no? El hielo seco se utiliza mucho a nivel industrial, se lo usa en laboratorio también. ¿Qué compuesto es el hielo seco? El ejemplo acá. El hielo seco. ¿Quién sabe qué compuesto? El hielo seco pasa esto. Uno compra el hielo seco y es como un bloque de hielo. Lo deja en el ambiente y no pasa al estado líquido como el agua, sino que directamente se va al estado gaseoso. ¿Qué compuesto es el hielo seco? ¿Quién sabe? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Es el dióxido de carbono. Exactamente. ¿Dónde lo utilizan? ¿Han visto dónde lo utilizan el dióxido de carbono como hielo seco? Lo utilizan como en este tema de las vacunas. Allí se utilizaba el dióxido de carbono, ¿no? ¿En qué? A ver. Como método refrigerante. Como método refrigerante. Ajá. Muy bien, Vladimir. Como método refrigerante. Lo que pasa es que, ¿saben a qué temperatura está el hielo seco? ¿A qué temperatura el dióxido de carbono se convierte? El dióxido de carbono está en estado, claro, cuando uno está a 24 grados centígrados y una atmósfera de presión, está en estado gaseoso. Y si yo empiezo a enfriar el dióxido de carbono, resulta que cuando se enfría el dióxido de carbono no pasa al estado líquido, se enfría y directo se pasa al estado sólido. Entonces tiene una sublimación inversa. Ya entonces listo, lo tengo acá, y de aquí ¿hasta a qué temperatura creen que se congela o se vuelve sólido el dióxido de carbono? Menos 80 Celsius. A los menos 80, menos 70 menos 80 grados centígrados. Y recuerden que la vacuna, ¿cuál era esta? La vacuna americana. La Pfizer. La Pfizer es, ¿no? La Pfizer, para transportarla, para mantenerla, se tenía que tener a menos 77, menos 70 grados centígrados. Entonces, el refrigerante ideal es el dióxido de carbono, el hielo seco. Entonces, yo ponía ahí esas vacunas en un contenedor con hielo seco y pues se mantenía la temperatura ideal de la vacuna Pfizer, ¿ya? Y claro, abrimos eso y empieza a enfriarse y no deja, como decimos, no deja rastro, ¿no? No moja. Cuando se descongela, no moja porque pasa directo a dióxido de carbono y es inerte. Entonces, el hielo seco es el refrigerante inerte ideal. No me deja problema como enfriar con agua, ¿no? Y entonces, por esta característica, listo. De sólido líquido ese es más fácil. ¿Cuál era? De sólido líquido. ¿Cómo se llamaba? Este cambio de estado, cuando un sólido se convierte en líquido, por ejemplo, el hielo. ¿Fusión? Es la fusión, ¿no? La fusión. Luego tenemos el inverso, sería la solidificación, cuando congelamos, ¿no? Y de ahí vamos, miren, al líquido. Aquí cuando hablamos de líquido, hablamos de vaporización, ebullición, evaporación también. Todos ellos son sinónimos. La vaporización, aquí lo voy a anotar. ¿Cuáles también entran aquí? La ebullición. La vaporización, que es equivalente a la evaporación. Claro, no es lo mismo ebullición que vaporización o evaporación, por si acaso. La diferencia está en las partículas, en la cantidad de calor que estoy empleando o si no, en el estado en que se encuentra todo el sistema. Eso, cuando les ponga el grupo de líquido, ahí lo vamos a ver con más detalle. ¿Ya? Listo. Ahí estaría eso. Y el caso inverso sería condensación, ¿no? Ya, aquí no hay problema, ¿no? Por ejemplo, el hielo se derrite, es una fusión. El agua lo calentamos y hay una evaporación, hay una ebullición, etc. Al revés, condensación,
al revés, solidificación. Listo. Esos serían los cambios de estado que tenemos en cada uno. Y miren, esto que es interesantísimo, tal vez algunos lo han visto en química ya, creo que los que pasaron con el ingeniero Andrés Nogales, él les mostraba. Miren, esto es interesantísimo, lo que cada sustancia pura tiene variables de cambios de estado que la caracterizan y solo ella la tiene, ¿no? Entonces, eso se ve reflejado en lo que le llamamos el diagrama de fase de cada sustancia pura. Por ejemplo, este es el diagrama de fase, si no me equivoco, del agua, me faltó poner aquí, del agua. Entonces, en este diagrama de fase, el eje X representa la temperatura y el eje Y representa la presión, ¿ya? Entonces, ese cuadrante lo dividimos en 3 áreas. Esta área naranja es la parte sólida, líquida, la siguiente, y la parte gaseosa que tenemos acá. De hecho, esta parte gaseosa se la subdivide en 2. Esto, por ejemplo, en el tema de termodinámica, los que ven luego termodinámica, lo van a ver que lo dividen en esta zona donde esta es la fase de vapor propiamente y esta es la parte de gas. La parte de gas. Les cuento que no es lo mismo vapor que gas. ¿En qué se diferencia? ¿En dónde se encuentra? Y aquí hay un punto que identifica. En este diagrama de fase, identificamos claramente 2 puntos. Uno es este del centro y otro es este donde termina esta frontera entre líquido y vapor o líquido-gas, ¿ya? O líquido-gas. Miren, a ver, vamos estudiando la parte sólida, es esta de acá. Y aquí hay una frontera entre el sólido y el líquido. Entonces, cuando yo estoy pasando esta frontera, es el paso entre la fusión o la solidificación, ¿no? La solidificación. Esta frontera de acá es entre la sublimación, entre el sólido y el vapor o el estado gaseoso. Y esta sería entre la fase líquida y la fase gas-vapor, ¿no? La fase gaseosa que le llamamos. Entonces, lo interesante de esto me dice que, miren, no existe, por si acaso, no existe un único punto en el que las sustancias cambian de estado. No, es un conjunto de puntos. Por ejemplo, a ver, si este es el caso del agua, miren, si este es el caso del agua, cuando nosotros decimos el agua en estado líquido, en un estado normal o un estado estándar, estamos a una temperatura, a ver, aquí es 50. Entonces, como que aquí más o menos sería 25 grados centígrados, ¿no? Ok, y yo estoy, esa es la temperatura normal en la que podemos encontrarnos. Entonces, esta es la línea de la temperatura de 25 grados centígrados. Ahora, la presión, también juega la presión está acá. Entonces, nosotros estamos obviamente con una presión atmosférica de una atmósfera. La presión que tenemos en este momento, más o menos, la presión en Santa Cruz es un poquito menos, ¿no ve? Pero bueno, la presión es una atmósfera estándar, digamos. Ok, entonces, si yo estoy trabajando con, a ver, ¿dónde estamos con marcador? Si yo trabajo con este marcador de aquí, ya, miren, si yo tomo en cuenta esta temperatura, ¿no? Y esta presión, la intersección me dice en qué estado se encontraría el agua. O sea que el agua sí o sí va a estar en estado líquido a 25 grados centígrados y a una atmósfera de presión. Ah, muy bien. Si yo quiero convertirla en vapor, 2 opciones, ¿no ve? 2 opciones puedo hacer. ¿Cuáles son mis 2 alternativas para convertir el agua en estado líquido? ¿Quién me dice? Me encuentro acá. Si quiero convertirla, perdón, en estado gaseoso, ¿qué puedo hacer? 2 cosas. La primera,
¿Cuál sería la primera? Más fácil, la que todos hacemos. Tengo ahí el agua en la cocina, le quiero volver. ¿Qué hacemos? Calentarlo. Calentamos. Entonces, cuando calentamos el agua, miren, estamos aquí. Entonces, no cambio la presión, ¿no? La presión sigue siendo una atmósfera, a no ser que utilice una olla de presión. Si yo caliento el agua, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aumentar temperatura. Estaba aquí en 25, 50, 70, 80, y me voy moviendo a la derecha, ¿no? Me voy moviendo acá, miren. Me voy moviendo por acá. ¿Hasta dónde debo calentar para convertirla en vapor? Hasta que llegue a la frontera. Y esa frontera se alcanza a los 100 grados. Por eso decimos, el agua hierve a una atmósfera de presión, a 100 grados centígrados. O sea que el punto de ebullición del agua es 100. Es 100, pero es 100 a una atmósfera de presión. Ahora les hago la pregunta. Si ustedes tienen una olla a vapor, ¿hasta dónde? ¿Será que cuando calientan el agua también hierve a 100 grados centígrados en una olla a vapor? En una olla de presión se llama, ¿no? ¿Hervirá a más temperatura o a menos temperatura? ¿Qué opinan? En una olla de presión. En una olla abierta así a la atmósfera sin tapa, si ustedes la miden y miden el termómetro ahí, caliento y empieza a hervir cuando llega a 100 grados centígrados. Hierve a más temperatura. Creo que unos 120, 115. Ajá, depende de la presión. ¿Por qué? ¿Cómo le explicas eso, Leonardo? ¿Cómo se explica que ya no hierve a 100? Ya no hierve a 100. Por el cambio de presión que hubo. ¿Y por qué cambió la presión? Por la falta de aire. Por la falta de aire. Claro, miren, la olla de presión está así, ¿no? Ahí está la tapa, ¿no? Y ahí tiene su manómetro, ¿no? Claro, lo que nosotros hacemos en la olla de presión, miren, qué es interesante esto. Yo tengo el agua acá. Y claro, ¿cuánto es la presión inicial? La presión inicial es una atmósfera. Una atmósfera. ¿Y por qué es una atmósfera? Porque obviamente yo tengo el agua y tengo el aire ahí. El aire que lo cerré la tapa y el aire es una atmósfera. Cuando yo empiezo a calentar, cuando se empieza a calentar de entrada, o sea, no necesito llegar a 100 grados centígrados, pero hay una evaporación. Entonces resulta que además aquí yo tengo el aire a la presión de una atmósfera porque estaba a 25 grados centígrados. Pero cuando yo empiezo a calentar, resulta que el aire también se calienta, este aire que está acá. Y al calentarse el aire, ¿qué pasa cuando un gas calienta? ¿Qué pasa con su presión? ¿Qué pasa con la presión? Aumenta, ¿no ves? Aumenta. Entonces, antes la presión que actuaba aquí, la presión que actuaba ahí sobre el líquido era una atmósfera, porque era la del aire que estaba a 25 grados centígrados. Pero cuando empiezo a calentar, resulta que esa presión, ese aire se calienta también, ya no está a 25, hasta a 30, a 40, 50. Al aumentar la presión, al aumentar la temperatura, aumenta la presión del aire. Entonces ya no es uno ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en lugar de irme así en línea recta sobre la línea, empiezo a irme en una curva, el aire empieza a aumentar. Entonces la presión ya no es una atmósfera cuando llego al final. Ya la presión está más arriba ya, por lo tanto la temperatura es mayor. Entonces, y eso es buenísimo para la hora, por eso la ventaja de cocinar con una olla a presión está ahí, ¿no? La ventaja está ahí. ¿Por qué? Porque es más fácil cocinar en una olla a presión que en una olla normal. ¿Quién me puede explicar? Aquí está la explicación. Es más rápido uno, pues el pollo, digamos, ahí, yo meto el pollo ahí.
y más rápido va a cocer o la carne se va a cocinar más rápido en una depresión. ¿Por qué será eso? ¿Se han preguntado por qué? Acuérdense, como son estudiantes de ingeniería, tienen que preguntarse todo el tiempo el porqué de las cosas. Aquí está su pierna de pollo. Claro, cuando ustedes lo calientan esto a una atmósfera de presión, lo máximo que calienta el agua, ¿qué temperatura es? 100. A 100. ¿No ve? Y de ahí todo el calor que ustedes le están mandando, todo el calor, o sea, ya no lo recibe el agua. Y el pollo, por lo tanto, ya no, o el alimento que está aquí, ya no va a subir de 100. Se queda en 100 grados centígrados nomás. Entonces, el calor que voy metiendo acá, se va perdiendo parte de ese calor en evaporar el agua, en hervir el agua y en eliminar el agua de líquido a vapor. Entonces no soy eficiente. Mientras que cuando lo cierro, lo tapo y le pongo la olla de presión ahí, ya logro elevar, como decía su primero, no sé, la verdad que depende de la olla de presión, a 110, a 120. Entonces más rápido, pero utilizo el calor lo aprovecho mejor ya no en evaporarlo, en eliminar el agua, en pasar de líquido a gas, sino que en aumentar su temperatura. Entonces, obviamente no es lo mismo cocinar hasta 100 grados centígrados que cocinar hasta 120 o 130. Entonces, esto es más rápido. Ahí está la clave del éxito, ¿no? Al aumentar la presión, entonces, en otras palabras, miren, lo más interesante, o sea que el agua no solo hierve a 100 grados centígrados, el agua también puede hervir a 120, a 130. ¿Y de qué va a depender eso? De la presión atmosférica, de la presión que tengo ahí. Y yo podría, ahora vamos a hacer al revés. Yo quiero pasar el agua al estado líquido, al estado de gas. Estoy aquí. Y quería evaporar. No quiero gastar mucho calor. Quiero gastar menos o hasta cero calor. ¿Cómo haría para hervir el agua sin meter calor, en otras palabras? ¿Cómo hago para hervir esta agua sin meter calor? Lo puedo hacer, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿La presión bajarla? Exactamente. Miren, la otra alternativa ahora. La otra alternativa era, bueno, si quiero pasarme, vuelvo acá. Si quiero pasarme, uy, ¿qué pasó? Ahí está. Volvemos aquí. Deme un minuto. Se me salió aquí ya. Ya, estábamos aquí. No. Estábamos aquí. Ok, entonces, estábamos aquí. Si yo quiero pasar de líquido a gas, ¿no? Caliento. Una opción. Es más, si quiero calentar más, aumento la presión y se me va el punto de ebullición arriba. Al revés. Yo quiero pasarlo sin utilizar calor. ¿Qué tengo que hacer? Bajar la presión, entonces. Miren, aquí me bajo la presión y en lugar de que el agua esté hirviendo a 100, yo puedo tener el agua hirviendo a 25. En otras palabras, puedo hervir agua sin calentar. ¿Qué tengo que hacer? Bajar la presión. ¿Y cómo bajamos la presión? ¿Cómo lo haríamos acá, digamos? ¿Cómo haríamos bajarnos la presión? Me dice, ya, ¿y qué tendríamos que hacer entonces para hervir el agua a 25 grados centígrados? ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, ¿quién tiene una idea? ¿Se les ocurrió? ¿Cómo hervimos el agua? En otras palabras, ¿cómo hago que el agua hierva a menos de 100 grados centígrados, no? ¿Qué hago? Decía bajar la presión. ¿Y cómo baja la presión aquí? Aquí era una atmósfera inicialmente. ¿Y cómo bajo la presión? ¿Cómo hacemos que baje la presión? A ver. Seguro que se pueden... Creando un vacío. Creando vacío, muy bien. Entonces aquí le ponen una bombita de succión que chupe el aire, una bomba de vacío. Entonces agarran y sacan el aire. Entonces, así como acá al calentar aumentaba la presión, obviamente si yo saco el aire, la presión era una atmósfera. Y si yo saco el aire, pues la presión va a empezar a bajar. 760 es la presión, ¿no? La presión es 760 torr o milímetros de mercurio.
Si yo empiezo a sacar el aire con una succión, entonces agarramos y va a ser 750, 40, 700, 600 y ya está, miren. Entonces, más o menos, si bajáramos, no sé exactamente, habría que ver si a 25 grados centígrados la presión, hasta creo que es 25, alrededor de 25 milímetros de mercurio. Este valor de acá está por ahí más o menos, como unos 22, entre 22 y 25. O sea que si yo quiero hervir agua a 25 grados centígrados, tendría que bajar la presión de 760 a más o menos unos 20 a 25 milímetros de mercurio. ¿Cómo? Haciendo vacío. Haciendo vacío. ¿Ya? Entonces lo tengo ahí. Listo. ¿Se dan cuenta, no? Entonces el punto de ebullición del agua no es un valor único. Es un valor que depende de la presión. Depende de la presión. Y mire que variaría desde casi 6 atmósferas hasta una presión más elevada, que sería el punto de acá. Este tiene un límite. Miren, aquí hay un límite. Este se llama el punto crítico. El punto crítico representa la máxima temperatura a la cual yo puedo, aumentando presión, pasar al estado líquido. Por ejemplo, estoy aquí, aumento presión y paso al estado líquido. Estoy acá, aumento presión y paso al estado líquido. Cuando estoy afuera, a la derecha del punto crítico, si yo agarro y aumento presión, resulta que sigo nomás en la fase gaseosa y no se distingue la fase líquida. ¿Ya? Ese es el punto crítico. Es la máxima temperatura y presión a la cual se identifica claramente el estado gaseoso del estado líquido. Por debajo de la temperatura crítica, una sustancia está en estado de vapor. A la derecha de la temperatura crítica, una sustancia está en estado gaseoso. Miren lo que tengo ahí. El vapor, ¿cuál es el vapor? ¿Cuál es la diferencia entre vapor y gas? El vapor es cuando yo lo puedo convertir, la fase gaseosa, en estado líquido, aumentando presión. El gas es cuando ya no puedo hacer eso. Bueno, ese es el punto crítico. ¿Ya? Y bueno, lo mismo, así como se trabaja con el punto de ebullición, lo mismo, miren, hay varias temperaturas de fusión. En el caso del agua, estábamos a 25. Si yo quiero pasar de líquido a sólido, bajo la temperatura, y eso lo haría a 0 grados. Entonces, cuando llego a 0, pasa al estado sólido. Claro, miren la diferencia. La curva de fusión ya no es tan, tiene una pendiente casi de 90 grados y ya no es tanto como la de ebullición. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura de fusión ya no varía mucho, mire, estaría entre menos 0 algo y 0,098, ya no tengo mucha variación. En otras palabras, la fusión prácticamente está en 0 grados para el agua, ¿no? 0 grados para el agua. No es tanta variación como la ebullición. Esto de la ebullición es interesantísimo, miren, porque hace que, por ejemplo, el agua no hierva igual en Santa Cruz, en La Paz, ¿no? O a nivel del mar. Es por esto. Es por esto. ¿Quién sabe dónde hierve más rápido el agua, en Santa Cruz o en La Paz? En La Paz. En Santa Cruz. Porque hay diferente presión atmosférica, ¿no ves? Lo que cambia, la presión atmosférica no es la misma en Santa Cruz que en La Paz, por si acaso. A ver, No, sí. a ver. No, está bien, miren. Aquí hierve más rápido, por eso se dice que se tarda más en cocinar en los lugares, en La Paz, Cochabamba y todos esos lados, porque tarda más en hervir. A ver. La dejo esa pregunta, ¿listo? La voy a poner en el foro. Voy a volver, pero pregunta capciosa, ¿dónde hierve más rápido? Bueno, en La Paz o en Santa Cruz. Tengo mi huevo frito ahí, mi huevo pasado que quiero hacer, ¿dónde va a tardar más? Bueno, depende, también alguien va a decir, pues depende, es que en Santa Cruz va a empezar usted a 25 grados centígrados, a 30, y en La Paz va a empezar a lo mejor a 5 grados. Ya, la pregunta mejor sería la temperatura de ebullición del agua. ¿Cuál sería mayor la temperatura, en Santa Cruz o en La Paz? En ¿No? Santa Cruz. En Santa Cruz, me dice.
En Santa Cruz, acá viviría cuánto. Como Eh, estamos a 400 metros, seguimos en la misma, una atmósfera. Sí, mire, la clave está aquí, ¿no? sí. Resulta que Pero, donde haya mayor presión, será mayor la temperatura de ebullición. Donde haya menor presión, menor será la temperatura. Entonces la respuesta está ahí. Preguntarnos dónde hay mayor presión, en La Paz o en Santa Cruz. Donde haya mayor presión, ahí habrá mayor temperatura de ebullición. Ya, los dejo eso, los dejo, me lo van a comprobar eso. ¿Ya? Me lo van a comprobar eso. Para terminar, ya estaba sobre casi la hora. Así como estaba el punto, este es el punto crítico, hay el punto triple, miren, aquí. ¿Qué significaría el punto triple? Para el caso del agua es 0,0098 grados centígrados, 4,6 milímetros de mercurio. ¿Qué significaría el punto triple? Cuando esté exactamente ahí, significaría que estaríamos en equilibrio, ¿no? El punto triple es la temperatura y presión en la cual una sustancia coexiste en equilibrio, la fase líquida, la fase sólida y la fase gaseosa. Ese es el punto triple. Si yo me bajo, estoy en equilibrio entre sólido y gas. Acá, sólido, en cualquier punto de esta línea, estoy en equilibrio sólido-líquido. En cualquier punto de esta línea, el equilibrio es líquido-vapor. Y aquí sería el equilibrio de los tres. ¿Listo? El equilibrio de los tres. A ver, miren, les mostraba esto los diagramas. Este es del dióxido de carbono. Este es del agua. El hielo seco. Miren lo interesante del hielo seco. Aquí está la pregunta. Claro, yo estoy a una atmósfera de presión y estoy a 30 grados centígrados. Claro, a una atmósfera de presión y a 30 grados centígrados estamos, miren aquí, casi en el punto crítico, estamos en la fase gaseosa del dióxido de carbono. Si yo bajo la temperatura, lo que les decía, ¿no? Si nosotros agarramos y bajamos la temperatura del dióxido de carbono, entonces nos movemos hacia acá, enfriamos y llegamos a la sublimación aquí, al estado sólido, y está aquí. Entonces, por eso... ¿Esto se considera hielo seco? El hielo seco está aquí. Miren, en realidad la temperatura de sublimación es menos 78. Ahí se convierte en sólido. Claro, y si lo mantengo a menos 80, mejor, pues, ¿no ves? Estoy aquí. Pero lo bueno es que no necesito tener una olla a presión. Estoy a una atmósfera. Mientras que el caso del agua, para que yo tenga una sublimación del agua, imagínense, tuviera que estar a menos de cero, prácticamente en el vacío absoluto. Aquí yo tendría que ser con el agua para la sublimación del agua. Mientras el agua estoy aquí, a 25, a una atmósfera de presión, estábamos aquí. Claro, entonces yo enfrío el agua, lo convierto a sólido, pero antes está en líquido. Esa es la diferencia del diagrama de fase. Este es el hielo seco. Por eso el hielo seco a una atmósfera lo dejo que se caliente y pasa directamente al gas. Un ejemplo también de la sublimación es, ¿lo conocen el naftaleno o la naftalina? ¿Han visto? Seguro que sí, lo utilizan una vez. ¿Dónde han visto el naftalina? La naftaleno. Seguro que la han comprado, ¿no es? ¿Para dónde lo utilizan? ¿Alguno? La naftalina. La naftalina también se sublima, les cuento. El yodo también se sublima. Pero el mejor ejemplo es esto, que lo utilizan, han visto en los espectáculos, el hielo seco también genera un vapor. Esa nube que se ve en los espectáculos, en algunos shows, es hielo seco. Esa nube que se ve ahí. Ese vapor que se ve es hielo seco también. A ver, ¿dónde vemos la naftalina? ¿Dónde la utilizan la naftalina? ¿Se acuerdan? ¿O alguien ha usado? Nada. Para los chulupis. Para los chulupis, eso. Ajá. Para la ropa, cuando uno, en los armarios, para que no estén los chulupis ahí como le huyen los chulupis a eso, ¿no? No se acercan. Entonces uno pone las esferitas, ¿han visto las bolitas blancas? La compra uno en el comercio ahí.
y las pone ahí en el armario y con el tiempo desaparece eso. Entonces no es que se evapore, digamos, uno dice se evapora, no, no, evapora es que se convierte en líquido, no pasa eso. En realidad se sublima, es lo mismo que el hielo seco, ¿ya? Tiene un diagrama parecido. Miren, su punto triple es diferente, ¿no? Al del agua, eso es lo que cambia. ¿Listo? Ahí está. Ya, bueno, la siguiente clase, bueno, no les voy a dar tarea porque vamos a trabajar con el tema de los líquidos, ¿no? Pero ya entramos al estado gaseoso. Aquí acabaríamos, jóvenes. Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Alguna consulta sobre esto que estábamos avanzando? ¿Está bien? El estado gaseoso o los estados de la materia. ¿Está claro? ¿Sí? ¿No hay consulta? Sí, todo Muy bien. bien. Por mi parte no. Muy bien, entonces detenemos ya. Ok. ¿Cómo les ha ido con los grupos? Ya vi que me estaban pasando. Ya tengo los grupos. Dejamos de grabar. Hacemos la grabación para no hacer más pesado el video.